Vamos a imaginar, hermanos, una situación y con esta situación, pues vamos a introducir el tema, ¿ok? ¿Cuántos de los que están acá tienen más de 20 años de ser adventistas? Levantando su mano. Ok, 20 años de ser adventistas. ¿Cuántos tienen 10 años de ser adventistas? Ok. Bueno, vamos a imaginar, mis hermanos, que hay dos hermanos adventistas que se conocen muy bien, se han conocido también en las buenas, pero no solamente en las buenas, es en la iglesia, que uno se porta muy bien, cuando viene acá 2, 3 horas, pero también se han conocido bien en las situaciones de presión, de roce, ¿okay? Que es cuando uno muestra realmente cómo es uno, ¿okay? Cuando muchas veces no podemos disimular y sale la verdadera persona. Ellos se conocieron hace 20 años y de repente 20 años después vuelven a compartir juntos y tiempo y unos minutos luego se presenta una situación de roce. Para sorpresa de uno de los dos hermanos, se da cuenta que su amigo reacciona de una manera violenta, apasionada, de la misma manera en que reaccionaba hacía 20 años atrás. Quizás el tiempo ha pasado, el amigo tiene menos pelo, tiene más arrugas, sigue teniendo los mismos cargos en la iglesia, pero en su carácter, en esas actitudes que él le conoció 20 años atrás, el hermano por lo general sigue siendo casi igual, si no igual, ¿ok? Entonces vamos a hablar en esta mañana de una tendencia, que es la tendencia de nosotros los humanos, y no vamos a hablar solamente de los cristianos o de los adventistas del séptimo día, sino la tendencia que tiene el ser humano de que pasa el tiempo, pero seguimos siendo básicamente como iguales. ¿Okay? Entonces, debido a esto, nosotros tenemos expresiones tales como, ¿es que usted siempre es así? ¿O es que usted nunca va a cambiar? ¿Han utilizado esa expresión? ¿La han escuchado? ¿Y la han utilizado? Y no la hemos llegado a creer. ¿Okay? En esta mañana el texto de Jeremías capítulo 13, versículo 23, si ustedes lo pueden ubicar, Jeremías capítulo 13, versículo 23, él estuvo por aquí. Y he predicado esta charla, si le podríamos decir, porque no soy predicador. Hemos dado esta charla en varias iglesias y siempre que se lee esta lectura, nadie dice amén. Y esta no fue la excepción, ¿ok? ¿Y por qué nadie dice amén? Vamos a ver qué es lo que dice la lectura. Jeremías capítulo 13, versículo 23, dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a orar ¿cómo? Mal. Así que nadie dice amén cuando se lee este texto bíblico, porque la verdad este texto bíblico es un texto de los más duros que hay en la Biblia. Pareciera que realmente nosotros no podríamos, ¿qué? Cambiar. Y es una verdad incómoda que ninguno de nosotros quiere realmente aceptar. Quizá le apliquemos este versículo a otra persona, pero a nosotros nos duele y preferimos a veces ignorarlo. Y vamos a explorar este tema en esta mañana. Nosotros hemos, como adventistas, inventado una frase, o es como una expresión,
y la expresión es estoy en la lucha. ¿Okay? ¿Han oído esa expresión? ¿Estoy en la qué? Estoy en la lucha. Pero estar en la lucha y no tener victorias en esa lucha es algo muy grave, porque es contradecir un mensaje que es el mensaje de la justificación por la fe, que es victoria sobre qué? Sobre el pecado y transformación total, o sea, cambio. ¿Okay? Mis hermanos, nosotros podemos ser muy religiosos, podemos leer sobre la transformación del carácter, podemos leer las historias de la Biblia, el espíritu de la profecía, pero nuestros actos hablan más poderosamente que nuestras palabras. ¿Okay? Y nuestros actos dicen que no se puede vencer el egoísmo, el orgullo, el mal genio, la intemperancia, la falta de paciencia, la falta de control. Y bueno, la lista continúa porque en cada una de estas áreas nuestra expresión es, ¿estamos en qué? Estamos en la lucha. ¿Okay? Y en esta mañana vamos a hablar de dos áreas, el área espiritual, el área psicológica, y en la tarde vamos a hablar del área física. ¿Okay? Cómo nuestros pensamientos y cómo lo que comemos, lo que bebemos, e incluso la manera en que sentimos puede cambiar y afectar el cuerpo a nivel celular. ¿Okay? Incluso puede influenciar hasta nuestra manera de pensar, lo que comemos. ¿Okay? Esa es el área física. Vamos a hablar esta mañana un poquito de la psicológica y de la espiritual. ¿Okay? Si no abordamos este tema de una manera integral en las tres fases del ser humano, espiritual, físico, emocional, entonces no vamos nunca a pasar de hablar a empezar a vivir. Y Jesús dijo que Él era la ¿qué? La vida. ¿Okay? Entonces, según la psicología, se ha definido nuestras personalidades, como ustedes ya saben este tema. No voy a hablar de este tema, colérico, flemático, melancólico y sanguíneo. Así que no se preocupen, ese tema también me aburre a mí bastante. ¿Okay? Pero eso es lo que dice la psicología, nos ha definido y nos ha puesto como un sello. ¿Okay? Y nosotros, después de un seminario de estos, o después de leer un libro, nosotros cómodamente decimos, ¿dónde me ubico yo? Bueno, estas son mis características, yo soy así. ¿Okay? Y hemos aceptado que traemos cierta personalidad y estructura y que estamos sellados en ella, en esa forma de ser. Y bueno, tal vez uno no lo piense de uno, pero lo piensa del que está al lado. Puede ser la esposa, o el esposo, o el anciano, o el compañero de trabajo, o la persona con la que tú estás más tiempo allí, contigo. Y en nuestro medio, mis hermanos, oímos decir, es que yo soy así nací, ¿qué puedo hacer? ¿Han oído esas expresiones? En Colombia, yo soy de Colombia, dicen, de malas, así soy yo. ¿Okay? No sé cómo digan en Venezuela. En Romanos, capítulo 1, versículo 16, hay un texto, Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios para la salvación, a todo el que cree. ¿Ustedes han creído en Jesús? Entonces el evangelio es poder. Y un pastor me decía, lo que ustedes ya saben, la palabra que se usa ahí es dinamita. ¿Okay? Si la dinamita explota, no deja las cosas iguales. ¿Okay? Si realmente hemos creído, esta palabra es ¿qué? Boom, dinamita. Y nos ha cambiado. ¿Okay? Y de acuerdo a la genética, mis hermanos,
el 40% de nuestra personalidad está determinada por ella. La genética determina 40% de lo que nosotros somos. Entonces, hay un factor hereditario. Hay una predisposición a algunos hábitos y la suma de los hábitos forma el carácter. Y ahí viene otra frase muy famosa que nos hemos inventado también, que es, así fue mi papá. ¿Okay? O incluso lo hemos visto en los niños. Cuando el niño nace y hace una pataleta, dice, igualito al abuelo, y todos se ríen, ¿verdad? ¿Estamos poniendo qué? En la genética, porque venimos ya con cierta estructura, ¿ok? Y donde quiera que uno va y se relaciona con personas, uno se puede dar cuenta que tanto ellos como uno tiene muchos defectos, muchos malos hábitos heredados y cultivados, personas heridas que a veces no se entienden ni siquiera a sí mismas, pero que todos tenemos algo en común, y es que todos mantenemos algo que se llama una fachada. Y cuando uno está aquí en la iglesia y uno tiene saco y corbata, está bien bonito y arreglado, pues es bien fácil portarse bien, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí, hermanos, o no? Okay. Vamos a enfrentar aquí realidades, ¿verdad? Vamos a enfrentar realidades. ¿Qué cubre la fachada? La fachada cubre miedos, falta de autoestima, insatisfacción, traumas, cargas que venimos cargando a veces desde la propia niñez, incluso antes de que naciéramos en el periodo prenatal, ¿no? ¿Saben, mis hermanos, que la arquitectura de hace 150 años, arquitectura norteamericana, lo que importaba era que la casa tuviera una excelente fachada? Entonces, no sé si han leído acerca de la arquitectura hace 150 años, pero usted podía encontrar casas con una fachada hermosísima, pero cuando la gente abría la puerta era un rancho, un ranchito, una casita vieja, etcétera, ¿no? La gente norteamericana invertía mucho en la fachada, invertía más en la fachada que en lo que había dentro. Mentalidad que muestra que lo importante es lo que aparentamos y no lo que ¿qué? Y no lo que somos. ¿Okay? Y todos tenemos un límite, hermanos. Todos tenemos una raya. Y cuando se pasan del límite, ¿qué pasa? En inglés dicen, when the tire meets the road. ¿Qué pasa cuando hay fricción, cuando hay presión, cuando se le pasa la raya? Entonces mostramos realmente quiénes, ¿qué? Somos, ¿ok? Pero cuando se le pasaron la raya al Señor Jesucristo, en Isaías capítulo 53, versículo 7, pero primero leamos Mateo 11, 29, si el hermano me lo puede poner en pantalla, el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Qué dice Mateo 11, versículo 29? Yo estoy buscando por adelantado la otra cita, entonces dice, llevad mi yugo sobre ¿quién? Y aprended de mí. ¿Quién está aprendiendo hoy de Dios? Nosotros, yo también. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso. En Colombia dicen, yo soy manso, pero no soy menso. ¿Ok? Y yo siempre desde pequeño, yo tengo 40 años de ser adventista, toda la vida. Entonces, desde pequeño, yo oía esa frase y yo decía, esto no me cuadra. Esta frase no me cuadra con el evangelio que me predican. ¿Ok? Sobre todo porque me lo decía gente que era de la iglesia, de la familia, que eran adventistas, más viejos que yo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis ¿qué cosa? Descanso. Vamos a aprender en esta mañana de Jesús. ¿Para hallar qué cosa? Descanso para el alma. Isaías capítulo 53, vamos a leer un poquito el versículo 3. 53, versículo 3,
¿Qué pasó cuando Jesús fue sometido a presión? 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pregunta, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando lo desprecian o cuando lo discriminan y cuando lo desechan? Nos sentimos ofendidos a veces. No solamente hay tristeza en el corazón, sino que uno se siente ¿cómo? Ofendido en aquella orgullo personal que tenemos. ¿Qué sucede cuando a uno no lo estiman? Siguiente, versículo 4. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. 5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz le cargó Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió de su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y ahora vamos a ver el 7, cuando se pasaron de raya con Dios. Angustiado y afligido, ¿no abrió su qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció, ¿y qué más? Dice 2 veces que no abrió su boca. Qué difícil es mantener la boca cerrada cuando uno está angustiado y está, ¿qué cosa? Afligido. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a entrar en la película de la palabra de Dios y vamos a decir, Fabio Franco, ¿qué hace cuando está angustiado y afligido? Abre la boca, se queja, le echa la culpa a los demás, ¿verdad? Cada uno repítanselo individualmente, ¿verdad? Así es que necesitamos estudiar la palabra de Dios para que la palabra de Dios se vuelva palabra viva en uno, ¿ok? Y uno se vuelva un estudiante, un discípulo de Cristo. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, bajo presión, ¿qué manifestó Jesús? Mansedumbre. Mansedumbre, ¿ok? De pronto, ante los ojos de las personas, Jesús parecía cobarde. De pronto, ante los ojos de las personas, Jesús pareció menso, como me decían allá. Yo le decía muchas veces a gente de la iglesia, mi hermano, pero la Biblia dice que necesitamos ser mansos, y él decía, sí, pero es que violó mis derechos, y yo no soy menso. ¿Okay? ¿Violaron leyes cuando mataron a Jesús, sí o no? Violaron muchas leyes, no recuerdo cuántas, pero violaron muchísimas. ¿Okay? Encontré un texto bien interesante, mis hermanos, y se encuentra, es cortico, no se me duerman, ¿ok? Dice, esto se encuentra en Carácter, Mente y Personalidad, y dice algo asombroso. Dice, el Señor le ha dado al hombre capacidad para un mejoramiento continuo y le ha concedido toda la ayuda posible en este trabajo. ¿Estamos solos o no? No. A través de las provisiones de la gracia divina podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. ¿Ustedes creen en esto, hermanos? Casi la excelencia de los ángeles. Y dice, algunas personas, mis hermanos, le huyen a conocerse a sí mismos. ¿Okay? Nos gusta más conocer la vida del vecino, pero no de nosotros mismos. ¿Y qué dice Dios en el mismo libro, página 5, dice, el conocimiento propio es de gran conocimiento. El conocimiento propio nos lleva a la humildad y a confiar ¿en quién? En Dios. Este texto de la Biblia, de Jeremías, no está desanimando a nadie, porque Dios no desanima a nadie. Dios lo que quiere es que nos postremos a sus pies con humildad y que confiemos ¿en quién? En Dios, que es el único que puede transformarnos. Dice, el conocimiento propio nos lleva a la humanidad, a la humildad y a confiar en Dios, pero no toma el lugar de los esfuerzos por mejorar. ¿Qué balance hay ahí? ¿Okay? Dios cambia, pero yo tengo que hacer ¿mi qué? Mi parte. El que reconoce sus deficiencias
no escatimará esfuerzos para alcanzar la norma más alta posible de excelencia, póngale cuidado a esto, física, número 1, excelencia mental y excelencia moral. 3 áreas. ¿Qué cosa? Física, mental y moral. Y entonces mucha gente dice, ¿y yo para qué voy a ir a la charla de salud? Si lo que importa es que yo haga mi culto, ¿verdad? Porque el reino de los cielos no es comida ni qué más, ni bebida, ¿ok? Lo que la persona no se da cuenta es que nosotros somos parte física, emocional, espiritual, ¿no? Somos una ¿qué? Una integralidad que necesita ser trabajada al mismo tiempo. Muchos necesitan de conocimiento de vosotros mismos. Desconocer vuestro propio corazón os lleva a no hacer caso de la necesidad de una experiencia diaria y viviente de la vida divina. ¿Okay? ¿Hay esperanza, hermanos? Hay esperanza. ¿Estamos solos? No estamos solos. Vamos a hablar un poquito de la mente. Cada vez que, nosotros tenemos, dice la sierva de Dios, que hay una conexión estrecha entre mente y cuerpo, ¿ok? Una conexión totalmente estrecha. En la tarde vamos a hablar un poquito más de lo que la ciencia habla de eso. Es un misterio, mis hermanos, como una neurona, y nosotros tenemos billones, ¿ok? Se entiende cómo puede transmitir impulsos eléctricos, pero es un misterio cómo ella puede generar un pensamiento, misterio que nadie ha podido realmente explicar. ¿Ok? Y Dios las creó, nuestras neuronas, para que estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Amén. Y para que nosotros no seamos juguete de las circunstancias ni de los sentimientos. Así como Jesús no se dejó llevar, ¿por qué? Por los sentimientos. Cada vez que repetimos comportamientos, se forman estímulos eléctricos a nivel neuronal. Y por la repetición de ellos, se van formando caminos. ¿Ok? Patrones de pensamiento y de conducta que al correr de los años se vuelven automáticos. Como por ejemplo, si desde pequeño no lo corrigieron a uno bien y uno tiraba las cosas cuando estaba enojado, pues cuando esté adulto, ¿qué va a hacer? Automáticamente va a tirar ¿qué cosa? Las cosas cuando está enojado. ¿Y qué va a pasar después? Viene la vergüenza. Y después uno dice, casi ni me di cuenta a qué horas lo hice. Lo hice de manera automática. Y lo mejor es que es verdad. ¿Ok? Patrones, ¿qué cosa? De conducta automáticos. Cuando nosotros somos niños, ¿quiénes tienen niños aquí? Yo vi 3 niños. ¿Quiénes tienen niños? ¿Ok? Yo hubiera querido que predicaran una predicación así como esta cuando yo tenía 7 años. Anhelé una predicación como esta cuando tenía 14 años. Seguí anhelándola hasta que tenía 21 años. Y como nunca la escuché, entonces dije, entonces tengo que yo predicarla. ¿Okay? Cuando nosotros somos niños, nuestro cerebro tiene cierta plasticidad, o sea, nos pueden moldear. Pero cuando se es adulto, los patrones de conducta hacia determinadas situaciones ya está definido y desde el punto fisiológico, desde el punto de vista fisiológico y incluso psicológico, es muy difícil de cambiar esos comportamientos. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, mis hermanos, nos volvemos religiosos. Y por eso es que nosotros leemos la Biblia, el espíritu de profecía. Podemos dejar de hacer cosas. ¿Ok? Nos reunimos en sábado en vez de reunirnos en el día de domingo. Pero en la manera de ser, nuestro carácter, por lo general, sigue siendo igual. Por eso es que nuestros familiares, ¿okay? Que son los que uno quiere convencer del Evangelio, ellos piensan, a veces lo dicen, ¿no? Cuando son gente más abierta, se lo dicen a uno, pero si no lo dicen, al menos lo piensan. Bueno,
Yo me reúno en la metodista y él en la adventista. Bueno, yo voy el domingo y ellos en sábado. Yo grito y ellos gritan. ¿Okay? Yo me enojo, estallo y ellos se enojan y ¿qué cosa? Estallan. ¿Okay? Yo hablo mal de los demás y ellos también hablan mal de ¿quiénes? De los demás. ¿Okay? ¿Y sabe qué piensan ellos? En el fondo somos igualitos y todos los caminos van hacia la salvación, así que ¿yo para qué voy a esa iglesia? ¿Han oído ese razonamiento? El mismo mal genio, las mismas rabias, un evangelio que no transforma, un evangelio que es un cambio externo de hábitos religiosos, nada más. ¿Ok? Y entonces, en ese afán de pensar que un cambio externo nos puede cambiar, muchos de nosotros hemos sido católicos, nos volvemos adventistas o evangélicos, salimos de la evangélica, nos volvemos adventistas, de repente nos salimos del adventista y nos volvemos de, ¿qué podríamos decir? ¿No? Hay muchas otras facciones, la vara del pastor o no sé cuál otra, la reforma. ¿Cambio de qué? De lugar, cambio de obras, pero no cambio de carácter. Por eso cuando yo veo que una persona va de éxodo en éxodo, se va para donde la reforma, se va para, hay una que se llama Nicolich, porque siguen a ese señor, se va para la vara del pastor, etcétera, etcétera, a mí no me da fastidio esa persona, yo simpatizo con esa persona. La persona está confundida. No necesitamos cambiar de lugar, necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. Hijo mío, dame tu ¿qué? Tu mente. Dios quiere trabajar ¿con qué? Con la mente. Cuando queremos cambiar la manera de alimentación, Dios quiere trabajar primero ¿con qué? Con la mente. ¿Ok? Y por eso en Juan capítulo 3, versículo 3, Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo un secreto. Le dijo a Nicodemo, te aseguro, el que no nace ¿de qué? De nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ustedes quieren ver el reino de Dios? Yo también. ¿Amén? ¿Ok? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que borrara el disco duro y empezara a grabar otra vez. ¿Ok? Y hay un libro buenísimo, aquí tengo la copia, 2 líneas que vamos a leer para aprender o para repasar, porque nosotros ya sabemos todo, ¿ok? Dice en Conducción del Niño, que este libro no se debería llamar Conducción del Niño, este libro debería llamarse Conducción del Padre, ¿ok? O de la Madre, antes de tener a quién. Porque uno hace experimentos con los hijos. ¿Okay? Como uno no está capacitado, uno hace experimentos, uno los daña. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Los hijos de uno no se van de la iglesia porque no hay una batería eléctrica aquí, o una guitarra eléctrica, un bajo, una batería. Ellos no se van por eso. Eso es lo que al cambiar la manera de oración queremos retener, ¿verdad? Ellos se van porque nosotros en casa les damos mal ejemplo. ¿Okay? Es por eso que se van. ¿Y por qué se los digo? Bueno, por experiencia, ¿no? Porque yo crecí y como no veía ejemplos buenos en mi casa, no veía ejemplos buenos en la iglesia y estudié en un colegio adventista y no veía ejemplos buenos de mis profesores adventistas en el colegio adventista, entonces el evangelio para mí se volvió como una teoría. ¿Ok? Lo mismo que le pasó a los judíos antes de que de Cristo viniera, cuando Cristo vino y cuando Cristo se fue. ¿Okay? Nos puede pasar a nosotros. Necesitamos siempre investigar qué es lo que está pasando. ¿Por qué los jóvenes se están yendo? Bueno, los jóvenes piensan ahorita un poco más diferente, ya no están tan sometidos. El mismo ambiente tecnológico hace que la persona sea más práctica y diga, bueno, aquí dice una cosa, pero mire, mis padres viven otra. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, tengamos eso en cuenta, eso lo están transmitiendo por internet, ¿verdad?
ténganlo en cuenta ustedes, mis hermanos, si están viendo en línea, sus hijos son el resultado de lo que tú has hecho, ¿ok? Y por lo tanto necesitas orar por ellos, orar por ti también, ¿ok? Y hijos, jóvenes, si aquí los hay, veo jóvenes, no vamos a volvernos jueces de nuestros padres, porque ellos fueron jóvenes y ustedes también serán adultos y ustedes también tendrán hijos, ¿ok? Entonces vamos a orar unos, ¿por qué? Por los otros. Vamos a reconciliarnos, ¿con quién? Con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestra Madre. Vamos a perdonar, ¿ok? Amén. Leo dice, cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter, pero los pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para los actos y hechos de la misma clase. Por la repetición de los actos se establecen hábitos y se confirma el carácter. Aquí encontré dos cosas que nos pueden ayudar a nosotros. Repasemos. Pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Ok? Número 2. Por la repetición de esos actos y de los sentimientos y pensamientos, se establecen hábitos y esto conforma el carácter. ¿Saben qué ejercicio podemos empezar a practicar desde hoy mismo? Vamos a sacar ventaja de este texto. Vamos a acariciar buenos pensamientos. Amén. Vamos a acariciar buenos sentimientos. Vamos a acariciar buenas emociones. Y lo vamos a hacer en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Ok? Para tener actos y hechos de la misma clase. Vamos a repetir actos para establecer hábitos. Amén. Página 184 del mismo libro dice, lo que el niño ve. Okay. Lo voy a leer un poquito más de antes. Dice, en gran medida, y esto es más para los padres y para los futuros padres también, en gran medida el carácter se forma en los primeros años de vida. Los hábitos que entonces se establecen tienen más influencia que cualquier don natural que los hombres, para que los hombres se conviertan en gigantes o en enanos intelectuales. Pues por el mal uso de los hábitos, los mejores talentos pueden torcerse y debilitarse. Hay gente que tiene éxito en los negocios, ustedes ven artistas que son multibillonarios y sus familias están como rotas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque aprendieron cosas en la niñez, tenían malos hábitos y eso, por la repetición, les llevó a hacer actos ¿qué? Malos. Sigo leyendo. Por otro lado, si se forman hábitos correctos y virtuosos durante la juventud, por regla general determinarán el proceder de su dueño durante la vida. En la mayoría de los casos se encontrará que los que en años maduros de la vida reverencian a Dios, esto es importante, y honran lo recto, aprendieron esta lección antes de que hubiera tiempo para que el mundo sellara su imagen de pecado en el alma. Qué importante es esto, ¿verdad? Las personas de edad madura, y ahora nos habla a nosotros, las personas de edad madura, por regla general, son tan insensibles a las nuevas impresiones como lo es la roca endurecida, pero la juventud es impresionable. ¡Wow! Y es por eso que Dios tiene que hacer un milagro. Y es por eso que Dios tiene que sacar a Lázaro de la tumba. Amén. Y nosotros, si estamos en una tumba, ahí acostados sin hacer nada, sin movimiento, sin cambio, si estamos muertos espiritualmente, Dios puede hacer el milagro de la resurrección. ¿Okay? Y no lo hace hoy, lo hace todos los días. Todos los días. Por eso la dependencia de Dios, la dependencia con Dios es totalmente necesaria. Desde la infancia o incluso desde el periodo prenatal, como ya habíamos comentado, los padres influyeron en el factor genético y luego vienen las experiencias que se viven. Hay niños que ya nacen como irritables. Hay niños que ya nacen peliones, le pegan a los demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando la mamá lo tenía, ¿dónde?
en el vientre, la mamá dejó llevarse de esas emociones también. ¿Okay? Y se ponen pequeñas impresiones en los niños y cuando son grandes, la persona ya está marcada. Por ejemplo, un niño que le decían, pórtese bien o lo meto en un cuarto oscuro y allá el coco se lo va a comer. Uno crece y sabe que el coco no existe, pero le tiene miedo a la oscuridad, ¿sí o no? Inconscientemente. ¿Okay? Entonces, ese es un patrón de comportamiento que lo ha marcado a uno. Vamos a leer un poquito más de este libro, Conducción del Adulto. ¿Okay? Dice, los hábitos se pueden modificar, pero rara vez se cambian. Lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en la tierna mente que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo. Mucho cuidado con los niños. Eso de que él no entiende, todo entiende. ¿Okay? Dice, entonces el intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo dirección y fortaleza. Los actos repetidos en cierto sentido se convierten en hábitos. Esto es una repetición. ¿Será importante? Estos se pueden modificar mediante una severa educación en la vida posterior, o sea, en la adultez, nosotros los adultos, pero rara vez se cambian. ¿Y por qué, mis hermanos, rara vez se cambian estos hábitos? Porque no estamos dispuestos ¿a qué? A morir al yo. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si a usted lo ofenden, niéguese a sí mismo. Usted tiene palabras para responder. Usted tiene la razón. ¿Ok? Usted tiene la razón. Cuando uno no tiene la razón es más fácil callarse, pero cuando usted tiene la razón es muy difícil callarse. ¿Okay? Pero Jesús estaba en silencio, mientras lo estaban juzgando en aquel juicio que violaron muchas ¿qué? Leyes. ¿Quién fue su juez? Fue el Padre, ¿verdad? Fue el Padre. Cuando nosotros estamos, mis hermanos, en un problema, nosotros necesitamos hacer lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan que Jesús lo capturaron, lo encadenaron y lo llevaron ante estas personas que lo estaban juzgando? Y ellos le preguntaron quién era. Bueno, cuando hay que hablar porque él habló y dijo quién era. Y una persona le abofeteó, ¿ok? Y de repente Jesús miró hacia el futuro. La vista de Jesús ya no estaba en ese salón oscuro lleno de soldados. Él ya no vio las cadenas. Jesús vio más allá de Jerusalén, más allá de la frontera de la tierra, y él se vio viniendo en las nubes por segunda vez. ¿Lo han leído? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ganar esa discusión? ¿O el día que él venga en nubes yo estar con los brazos extendidos? Amén, amén. Necesitamos evaluar lo que podemos perder. ¿Okay? No estoy hablando de quedarse callado y no responder. Cuando hay que hacerlo, Jesús lo hizo y lo hizo con mucha decencia. Él les dijo que él era el Hijo de Dios. ¿Okay? Lo hizo con humildad. Pero la mayoría de las veces no necesitamos responder. ¿Okay? La mayoría de las veces el silencio es oro. ¿Okay? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Sígueme. Romanos 12, 2. Ya vamos acabando, el pastor me dijo que acaban a la 1. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, vamos a ver qué nos está rogando aquí Pablo. Dice, capítulo 12, versículo 1, así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué cosa? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y vamos al 2. No se conformen a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra, ¿qué? Mente, entendimiento,
para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es, ¿qué cosa? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, hay un versículo muy interesante. Realmente vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice así: para derribar argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene lo que estamos buscando. Y cautivar todo pensamiento en obediencia ¿a quién? A Cristo. Necesitamos llevar esos pensamientos. ¿Saben, mis hermanos? Un pensamiento, les adelanto algo de la tarde, un mal pensamiento, sea de tristeza, pensamiento negativo, una emoción negativa, o un pensamiento pensando algo malo de alguien, acariciado por 59 segundos, baja el sistema inmunológico por 6 horas. ¿Ok? ¿6 qué? Horas. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Okay. Entonces vamos a cautivar esos pensamientos en obediencia ¿a quién? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es el que obra el querer, ¿cómo qué? Como el hacer, pero para que Él lo haga necesitamos estar conectados ¿con quién? Con Dios. ¿Ok? Y un librito aquí, que es uno de mis favoritos, este librito ustedes lo tienen, ¿verdad? El Camino a Cristo. Este es hermoso porque tiene muchas ilustraciones. A mí me encanta la naturaleza. En la página 50 de esta versión dice algo que a mí me ha tocado bastantes veces y yo sé que ustedes también. Aquí hay 2 elementos que desde el punto de vista psicológico y espiritual y mental nosotros podemos utilizar. Dice, deseas hacer su voluntad, pero eres débil en poder moral, esclavo de la duda y dominado por hábitos de tu vida de pecado. Tus promesas y resoluciones son para ti una seguridad engañosa, cual hilo de araña. No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. ¿Les ha pasado esto, hermanos? Claro que nos ha pasado. ¿A todos? Claro que nos ha pasado. Y dice, el conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza de tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. O sea, el enemigo quiere desanimarte, ¿ok? Y dice, sin embargo, no tienes por qué desesperar. Lo que debes comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante de la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Adán y Eva ejercieron ese poder y estamos aquí. Nosotros podemos ejercer ese poder y estar allá. Amén. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir y a ellos les toca ejercerlo. ¿A quiénes nos toca ejercerlo? A nosotros. ¿En nombre de quién? De Dios, de Jesús. ¿Ok? Hermanos, y algo personal, funciona, sí funciona. Yo tenía el hábito, en mi punto de vista negativo, malo, de estar, yo veía mucha televisión antes, era teleadicto, ¿ok? Entonces después de que dejé la televisión, entonces empecé a ver películas, ¿ok? Veíamos películas, porque las bibliotecas es gratis, ¿no? Se va y renta las películas y no le vale nada, no le vale un centavo. Y eran películas como uno dice, películas zanahorias, ¿no? Dicen en Colombia, adventistas, ¿no? Películas buenas, que buenos mensajes, una que otra de acción, etc. Pero ahí estás desperdiciando el tiempo de relación ¿con quién? Con tu Padre, ¿ok? Entonces yo le dije a Dios, yo quisiera dejar esto me pasó hace como 10 años, dije, Señor, quisiera no gastar el tiempo en esto, en una predicación, esa fue la impresión que tuve. Y sin embargo, el lunes pasé por la biblioteca, era un hábito, ¿no? Pasé por la biblioteca, cogí las películas de la semana y cuando llegué a la casa me acordé de la resolución que yo había hecho. Y yo dije en voz alta, en el nombre de Jesús, yo tengo que devolver esto. Y cuando yo lo estaba pensando, parte de mí quería devolver esas películas y parte no.
pero cuando yo dije en voz alta, en el nombre de Jesús, sentí poder. Y los cogí, me monté en el carro y la devolví con alegría. Es increíble. Nosotros estamos no aprovechando el poder creador. Jesús habló, Dios habló y existió, porque hay poder ¿en qué? En el nombre de Jesús, ¿ok? Hay poder en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿ok? Y si yo he hecho estas cosas, dijo Jesús, mayores cosas ustedes harán, ¿ok? ¿Y qué mayores cosas haremos? Me decía un hermano evangélico, usted no habla en lenguas, etcétera, no hace milagros. Y yo le hablaba de la transformación del carácter. Bueno, realmente no era un hermano, era una hermana evangélica que yo estaba visitando en Illinois cuando yo vivía allá. Y ella me hablaba de que curaba gente, que hablaba en lenguas, etcétera, por el poder de Jesús. Y fue increíble que yo pasé a las casas siguientes a visitar a la gente. En ese tiempo yo hacía eso. Y todos no querían a la hermana evangélica porque le rompía las pelotas a los niños cuando le caían en su patio de atrás. Entonces yo pensé, el milagro más grande es cambiar el carácter. No es curar a una persona. Se puede curar a una persona porque Jesús lo hacía. Pero nos falta fe, ¿ok? Nos falta fe. Y Dios ha decidido trabajar por medio de sus remedios naturales y por medio de un estilo de vida, ¿ok? Pero es más fácil curar a alguien que cambiar nuestro ¿qué? Nuestro propio carácter. Y Dios puede hacer eso, ¿ok? Entonces hay dos elementos que podemos hacer, mis hermanos, desde el punto de vista psicológico, espiritual, y en la tarde vamos a hablar de los que nos aporta la dieta, el cambio de estilo de vida, pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos, entender la fuerza de ¿qué? De la voluntad, y el otro es aceptar una disciplina severa para poder ser transformados, como lo dice el libro Good Health en enero de 1880, el libro inspirado por Dios. Aceptar una severa ¿qué? Educación. ¿Qué es una severa educación? Ya lo hablamos. Usted siente que tiene que responder con toda, disciplínese usted mismo, severamente, no diga nada, sométase a Dios, ¿ok? Y esos hábitos que traemos, genética, que la herencia distorsionada nos ha dado, esas reacciones emocionales, esos rencores, esas maneras cultivadas que nos han limitado, hermanos, ¿ok? Y no las condiciones externas, por la gracia de Dios podemos vencerlas. Muchas veces no tenemos éxito en la vida porque nosotros tenemos emociones, reacciones emocionales. Y después decimos que la voluntad de Dios es que no nos vaya como bien. Pero eso que yo aprendí, lo practiqué y soy, es lo que realmente me ha limitado en mi vida emocional, profesional, matrimonial, bueno, en fin, ¿ok? Y no vale la pena porque Dios está allí para cambiar. Última partecita en el mismo libro del Camino a Cristo, dice así, esto se encuentra en el capítulo La consagración, última parte, dice, por medio del debido ejercicio de la voluntad puede realizarse un cambio completo en nuestra vida. Al entregar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes. Rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir la vida nueva, la vida de la fe. Amén. Y me decía una persona que yo conozco y quiero mucho, me decía, estoy esperando, pero nada que empiece la persecución. Está esperando la persecución, pero ¿con qué carácter la vamos a afrontar? ¿Ok? Todos los días hay persecución. O uno persigue a los demás, o ellos lo persiguen a uno y uno cae. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Ningún poder trabajará ese día
si tú no lo pusiste a trabajar hoy. El día es hoy, no mañana. ¿Ok? El día del cambio es ¿cuándo? Hoy. Quizás, y ojalá no nos pase, pero quizás saliendo, quizás la otra semana, ya no estemos aquí. Quizás nos tocó descansar y mi carácter quedó defectuoso. Lo peor no es morir. Lo peor es que tú pudiste vivir lo que viviste feliz y no pudiste. ¿Ok? Sí es posible un cambio completo, decidir pensar bien, decidir aceptar lo que Dios dice y no dejarnos llevar por sentimientos, porque quien cavila en sentimientos negativos, obviamente consecuencias malas va a tener. Es que estoy deprimido, dice la gente. Y claro, entre más lo digas, más deprimido vas a ¿qué? A estar. Es que me está yendo mal, dígaselo a todo el mundo. Y entre más lo repita, más mal va a venir. ¿A quién? Porque las tinieblas del enemigo te van a rodear. ¿Ok? Pero ¿qué tal si cuando estamos en problemas, en vez de estar en problemas, miramos más allá de las fronteras de Miami, más allá de América, más allá del cielo, y vemos las promesas de Dios? Amén. Vamos a leer un texto aquí lindo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. ¿Ok? Y Efesios 4, 21 al 24, estos son textos que nosotros deberíamos tener en una tarjetica, en el bolsillo, para que fueran como la espada de la palabra. ¿Ok? Efesios 4, 21 al 24. En cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe con deseos engañosos, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y que os vistáis del nuevo ¿qué? Hombre, en semejanza a Dios, que ha sido creado en justicia, santidad y verdad. Lucas 6, 31. ¿Okay? Y como queréis que os hagan los hombres, hacedle también vosotros. Esa es clave, ¿verdad, mis hermanos? Es clave, muy clave. Y último, Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, oh mujer de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Miren, mis hermanos, vamos a hacer un ejercicio ahorita en Gálatas 5. Vamos a ubicarnos todos en Gálatas. No sé si me lo puedan ubicar ahí en la pantalla. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y yo quisiera que, ahí están, que ustedes leyeran al unísono conmigo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Siguiente. El otro versículo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿no hay qué? No hay fe, no hay ley. Devuélvamelo un versículo. ¿Cómo se sintieron ustedes leyendo esas palabras tan hermosas? ¿Cómo se sintieron ustedes leyendo caridad, diciendo la palabra gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad y fe? Si nosotros tal vez repitiéramos más la palabra de Dios, como los judíos lo hacían, ¿recuerdan? Ellos se colgaban la ley. ¿Okay? Si nosotros más la cultivásemos, ¿dónde? En mi mente he guardado tus dichos para no ¿qué? Para no pecar contra ti. Si nosotros cultiváramos más eso, entonces, y estos frutos no son de nosotros, ¿son de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo podría trabajar más en mí y hacerme más benigno, que yo no pueda pensar mal de nadie, ¿okay? Más bondadoso, más tolerante, tener gozo interno, ¿okay? Hace un tiempo, y con esto acabamos, mis hermanos, hace un tiempo que
oía a un pastor retirado de la Universidad de Andrews, se retiró y él tenía una costumbre, y la costumbre que él tenía era ser misionero voluntario. Después de que se retiró se iba para, creo que Mozambique, creo que era, Zimbabue, y él cuenta que se iban a repartir Biblias en las calles, a regalarle Biblias a la gente. Y un día se sintió impresionado a regalarle una Biblia a un joven, y se le acercó y le dijo, mira joven, te voy a regalar esta Biblia. Y el joven se quedó mirando la Biblia, vio las páginas, le hizo así, dijo, no la quiero. Entonces el pastor sintió que él quería insistir. Dijo, por favor, toma la Biblia. Y le dice el joven, mira, yo respeto mucho ese libro y yo sé que ese libro es de Dios. Y yo no lo quiero porque yo consumo drogas y como las hojas de ese libro son delgaditas. Entonces, lo más probable es que yo pues envuelva la droga y la fume. Y por lo tanto, yo no quiero ofender a Dios, por lo tanto, llévate tu libro. Y dice el pastor que sintió por dentro esa necesidad de todas maneras dárselo, y el pastor le dijo, mira, hagamos una cosa, llévate el libro, pero me lo voy a fumar, no, llévatelo, no, pero es que no, llévatelo, fúmatelo si quieres, pero por cada hoja, antes de fumarla tienes que prometerle que la vas a leer. ¿Han escuchado esa historia, verdad? Escuché directamente del pastor. Bueno, el pastor le dio la Biblia y se fue. El hombre se fue, el pastor también terminó de su misión, se fue para Estados Unidos. 2 años después cuenta el pastor que volvió a Zimbabue y un hombre que él no conocía vino y lo abrazó y le dijo, ¿se acuerda de mí? Y él le dijo, no, pues la verdad no, visité mucha gente hace 2 años. Tú me regalaste una Biblia, yo te dije que yo no la quería porque me la iba a fumar. Ah, sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó? Pues mira, yo me fumé a Mateo, Marcos, Lucas, pero cuando llegué a Juan ya no pude seguir fumando porque esa palabra que estaba leyendo me transformó totalmente. Y nosotros hemos escuchado esas historias que son ciertas, que son verídicas, y nosotros estamos aquí, incluso felices y glorificando a Dios por su poder, pero miren mis hermanos, esto tiene polvo en la casa de uno. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando? Que nosotros nos alegramos por las vidas que son transformadas al otro lado del mundo y en mi mundo las cosas se caen a pedazos. Dios los bendiga, mis hermanos.